Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte de Ciudad Juárez. Hoy tenemos nuestra segunda semana ya de estas pláticas de visibilidades eh, poéticas de la diversidad. Este día nos acompaña Ernesto Reséndiz Oicon. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Un gusto, Cristian. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Pues antes que nada me gustaría recordarles a todo el público que pues el museo en estos momentos se encuentra cerrado ya que estamos haciendo nuestra nueva exposición que tendremos el gusto de abrir ya en las primeras semanas de julio. Manténganse al tanto de las redes para saber cuándo el museo va a volver a abrir sus puertas. Y pues les recuerdo que esta plática viene gracias a la intervención y al apoyo de la Secretaría de Cultura por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por medio aquí de su museo, el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Y pues les voy a leer una pequeña semblanza de Ernesto para que entendamos un poquito su perfil. Ernesto estudió la licenciatura en Lengua y Licenciaturas Hispánicas en la UNAM. Es autor de un capítulo en La Memoria y el Deseo de Estudios Gay y Queer en México en el 2014, que fue coordinado por Rodrigo Parrini y Alejandro Brito, publicado por la UNAM. También de la crónica Polvo Enamorado, en el libro coordinado por Braulio Peralta, Juan Gabriel, perdón, sí, Lo que se ve no se pregunta, en el 2016, publicado por Ediciones B. Del capítulo La jotería es puro cuento, del libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, del 2018, coordinado por Michael K. Schulzer y Miguel Capistrán y publicado por la editorial de Bolsillo. Perdón. Su artículo César Moro, Flor de Invernadero, está en la biografía de la obra poética completa de César Moro del 2015, publicada por la colección Archivos. Actualmente trabaja en el equipo de la librería Somos Voces, especializada en la literatura LGBT, estudios de género y feminismo. Pues, Ernesto, Eh, vaya, qué gran presentación. Mil gracias por la invitación. Quiero agradecerle a Cristian Diego, director del Museo de Arte de Ciudad Juárez, a Jorge Escobel, un amigo entrañable en Chihuahua, y a todo el equipo del Museo de Ciudad Juárez que hacen posible esta tarde la plática de Fronteras del Deseo, un mapa de la literatura LGBT del norte de México. Esta plática de esta tarde quiere ser una revisión a vuelo de pájaro de la literatura de la diversidad sexual del norte de México, de algunos de sus autores y de sus obras. No es un mapa completo, es apenas una bitácora de viaje con sugerencias de posibles rutas, con cruces a ambos lados de la frontera, y asimismo hay cruces híbridos de géneros literarios en su constante transición. Esta invitación a la lectura también es una provocación para la transgresión de la heteronormatividad construida por los discursos del machismo, la misoginia y el odio. Eh, esta tarde, en este recorrido, quiero centrarme especialmente en dos obras muy interesantes de dos distinguidos autores de Ciudad Juárez. Y si el tiempo lo permite, haré una breve sinopsis de otras obras de autores de esta frontera norte para poder provocar el interés en las personas que nos siguen amablemente esta tarde en la transmisión del Facebook Live. Eh, Voy a comenzar comentando la obra Vereda del Norte del profesor José Urbano Escobar. Eh, Esta obra se publicó por el Ayuntamiento de Ciudad Juárez en el año de 2005 y es una obra muy interesante porque esta edición rescata la novela que el profesor José Urbano Escobar escribió en 1937. A continuación voy a dar una breve semblanza y recorrido de la trayectoria vital de este personaje que es muy fascinante y que tristemente está algo olvidado o invisibilizado en la historiografía LGBT en el país.
José Urbano Escobar nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 25 de mayo de 1889 y murió en la capital de Chihuahua el 15 de agosto de 1958 a los 69 años. Escobar fue un hombre multifacético que en su vida mantuvo relaciones amorosas, afectivas e incluso sexuales con jóvenes. Este recorrido pretende reflexionar sobre Escobar y su trayectoria vital y su obra Vereda del Norte. Los siguientes datos biográficos pertenecen a la investigación realizada por el biógrafo de Escobar, el historiador Darío Oscar Sánchez Reyes. José Urbano de Jesús Escobar nació en Juárez en 1889. En la primera década del siglo XX perteneció al Club Atlético de Chihuahua, donde se inició como gimnasta. A los 17 años impulsó la fundación en Chihuahua de la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA, por sus siglas en inglés, y conocida popularmente como la Y. Ya en 1906 trabajó como instructor de barras y pesas de la YMCA. En ese año también escribió un cuaderno de poesías que permanece inédito. Cabe señalar que a principios del siglo XX, la YMCA era una institución cerrada donde no se permitía el ingreso a las mujeres, lo que suscitaba relaciones cercanas y estrechas entre varones que rozaban el homoerotismo. Por ejemplo, el escritor uruguayo homosexual Alberto Nin Frías fue secretario de la YMCA en Buenos Aires en 1916. La YMCA como un espacio gay ha sido consagrada en aquel himno del grupo Village People. No sería extraño, por tanto, que José Urbano se deleitara con los jóvenes cuerpos musculosos mientras instruía sobre los ejercicios óptimos en las barras y las pesas. En 1911, Escobar se adhirió al bando del general Pascual Orozco y firmó un manifiesto en apoyo a su candidatura para gobernador. En 1917 dictó conferencias en las universidades de Stanford y Hartford. En 1920 se trasladó a la Ciudad de México, en donde profesó el magisterio en distintas materias durante las siguientes 2 décadas. Fue nombrado director de la Escuela Elemental de Educación Física y dirigió la revista Educación Física. También formó la Alianza Nacional Mexicana de Profesores de Educación Física. Además, introdujo la práctica del jiu-jitsu en el país, por lo que se le considera el primer judoka mexicano, y también se le recuerda como pugilista. El secretario Moisés Sáenz, en su calidad de subsecretario de Educación Pública, encargó a Escobar crear una estructura que impulsara el escultismo en el país. En 1925, Moisés Sáenz ya había sido director de la YMCA en México y tuvo un contacto cercano con el movimiento Scout Internacional. Los investigadores Ramón Ponce y Enrique Senil, en su historia de los Boy Scouts en México, titulada La Flor de Lis, señalan que, cito, al ir desarrollando la estructura de esta organización, el profesor José Urbano Escobar es nombrado como director nacional de las tribus de exploradores mexicanos, quien era miembro de la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública y poseedor de una atractiva personalidad para los jóvenes, una mezcla de seriedad, seguridad de sí mismo, así como de una gran empatía para con los intereses de los muchachos. Escobar es dotado del apoyo necesario por Sáenz, quien estará al frente de la Comisión Ejecutiva de las Tribus de Exploradores Mexicanos. Fin de cita.
En 1927 surge con fuerza joven la Organización de las Tribus de Exploradores Mexicanos, en varias escuelas secundarias y en las sedes de la YMCA. Cada tribu se componía de patrullas y banderas, formadas por miembros tequihuas, palabra que significa tropa en la lengua náhuatl. De 1927 a mediados de 1929, el profesor vive sus mejores años como máximo jefe tequigua, pero para octubre de 29 comienza su distanciamiento de la organización. Después regresa a Ciudad Juárez, donde incursiona en la literatura. Entre 1936 y 1937 escribe 2 novelas, El Evangelio de Judas de Queriot y Vereda del Norte. En la siguiente década publica un libro de historia juarense, 7 viajeros y unas apostillas de Paso del Norte, de 1943. Sin embargo, la salud del profesor Escobar se vio mermada pese a su infatigable ánimo de patriarca fundador. Su amigo Aarón Piña Mora se refiere así a sus últimos días. Cito: era cantante de ópera y perdió la voz, orador y perdió el habla, era un atleta y quedó paralítico. Fin de cita. Profesor Escobar murió el 15 de agosto de 1958 a causa de una trombosis cerebral. José U. Escobar, quien fue atleta, pugilista, explorador, cantante, melómano, actor, pintor, pedagogo, profesor, orador, periodista, poeta, novelista, historiador, político, funcionario y revolucionario, vivió en la más plena libertad. El escritor colombiano Fernando Vallejo, en su biografía El Mensajero, sobre el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, cita las memorias inéditas de Leonardo Shafik Caim, amante del poeta Barba Jacob. Al parecer, el escritor hondureño Rafael Eliodoro Valle presentó a Shafik con Barba Jacob. Cito a Fernando Vallejo: supongo que fue Rafael Eliodoro quien se lo presentó, y la noche en que introdujo al poeta al círculo del maestro Escobar, que Shafik frecuentaba. José Urbano Escobar, el maestro, presidía una especie de academia griega de bellos muchachos en las que se cultivaba el cuerpo a la par del espíritu. No sé por qué dije griega, acaso por eufemismo, por una delicadeza tomada de los recuerdos de Shafik, de algún pasaje de Shafik evocando a ese Sócrates calvo y cabezón que había fundado las tribus de exploradores mexicanos. La noche en que Rafael Eliodoro Valle le llevó a Barba Jacob a su casa, un grupo de muchachos rodeaba al maestro. Shafik y su primo Ricardo Gutiérrez, Ignacio Rodríguez, Lorenzo Favela. La velada en casa del maestro Escobar se prolongó hasta el amanecer. Además, Vallejo cita la correspondencia entre Eliodoro Valle y Barba Jacob, donde se confirma el gusto de José Urbano Escobar por la poesía homoerótica del colombiano. Rafael Eliodoro Valle le dice a Porfirio, cito: estuve a cenar el otro día con el señor Escobar y le dejé mi tesoro, es decir, tus poemas recogidos de todos los rumbos. Son algunas de las huellas que ha dejado la vida del profesor Escobar. El crítico de arte Olivier de Broas leyó la biografía de Fernando Vallejo y se interesó a tal grado por José Urbano Escobar que en su novela Traidor y tú ficcionalizó al personaje histórico en el personaje literario del maestro Ventura. Y el nombre del maestro Ventura lo toma del artista boricua que vive en México, Miguel Ventura.
El narrador sugiere que Ventura, cito, se me figuraba un fauno en la agonía de un cáncer prematuro. Él, además de las clases de alemán, declamación, danza y teatro que impartía en su academia los martes y los jueves por las tardes, se encargaba de los pioneros de la YMCA que llevaban nombres de antiguas naciones mexicanas: aztecas, otomíes, mixtecos, chichimecas. El protagonista narra el ambiente del ligue en las regaderas de la YMCA. Cito: los muchachos hacían alarde de sus cuerpos desnudos, sin pudor, con vanidad. Los encuentros sexuales eran comunes y no siempre ocultos. Tropecé varias veces con 2, 3 o 4 muchachos en acción, una verga en el culo, otra en la boca y otra más descargando. Es la cita de la novela del crítico de arte Olivier Debras, en donde está ficcionalizando a Escobar. Por mi parte, yo en la investigación que he realizado sobre Escobar, he encontrado en la revista México Moderno, publicada el 1 de mayo de 1921, un texto muy temprano de Escobar, que viene muy en sintonía de esta estética masculina atleta deportiva. Voy a citar un breve fragmento. Caminaban los efebos en matinal teoría bajo la sombra de los mármoles consagrados. Caminan donosos como el alba, brillan sus miembros ungidos con el aceite que da suavidad y ligereza. La musculación elástica se mueve bajo la piel tersa. Sonríen dulcemente los encendidos labios escarlata. La cabellera negra ondea sobre los hombros como un chorro de ébano diluido. Son el genio de Grecia. Esta estética helenística de Escobar está presente en este texto titulado La sombra de Carmides, un breve cuento, y ahora quiero abordar la novela de Vereda del Norte, publicada en 2005 con un estudio introductorio de Adriana Candia, que realizó la edición para el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Adriana Candia señala que esta es posiblemente la primera novela mexicana con tema homosexual. Coincido con Candia y considero que no solo se trata de la primera novela homoerótica por la descripción deseante del cuerpo masculino. Esta historia está situada en el espacio geográfico de San Francisquito del Oro Parral, en el contexto de la Revolución Mexicana. La diégesis es lineal y está construida desde la perspectiva de un narrador omnisciente en tercera persona que aborda el despertar homosexual del adolescente de 14 años, Ricardo García, y su romance con el joven campesino Teófilo Domínguez. La historia inicia en la mina La Fábula, donde el lector descubre una descripción homoerótica de los mineros inaudita hasta entonces en la literatura mexicana. Cito: los hombres desnudos de medio cuerpo arriba ya no parecían hombres. El sudor les formaba caminitos sobre los torsos hercúleos cubiertos de polvo. Este adjetivo de torsos hercúleos nos recuerda esta estética griega de la que era cultivador el profesor Escobar. Allí, cito la novela, entonces nada es extraño. Ricardito, el niño, les inspiraba una gran simpatía a los mineros. Era el muchacho un bajado de la claridad. Tenía la luz en la risa y en el cabello. Parecía un dios arrancado de los frisos griegos, un dios con guarachitos y calabacito para el agua. Ganímides vestido de manta.
Por supuesto que los mineros nada sabían de la Hélade, pero adivinaban, sentían ahí en subterráneo la reminiscencia de los días pelágicos. Fin de cita. El lector entendido de la novela de Escobar podría establecer las implicaciones del símil con Ganimedes, la figura mitológica del joven copero raptado por Zeus y que simboliza la pederastia griega. Así, Ricardito es un Ganimedes mexicano en el trance de convertirse en adulto. Él tiene un hermoso terrier de Boston de nombre Skippy o Quipito, o con el hipocorístico Pito. Ellos, amo y perrito, son una pareja formidable. El can Cito adora a su dueño con ese amor tácito con el que solo los perros saben querer. El muchacho, a su vez, se dejaría matar por el Quipito. Son los amigos ideales. No abrigaron mayor ternura Pílades y Orestes. Fin de cita. Aparece de nuevo otra referencia clásica al amor griego con la pareja de Pílades y Orestes. Un día en la sierra, en la vereda del bosque, Ricardo conoce a Teófilo. De la desconfianza se pasa a la amistad y luego al amor. La confianza entre ambos los bautiza con apodos. Ricardo es para Teófilo su sacristancito, y el campesino es para el muchacho su monaguillo. Es otra vez clara y directa la vinculación pederasta entre un sacristán y un monaguillo. El amor que siente Ricardo es descrito por el narrador de una forma luminosa, con gran lirismo y romanticismo. Cito: la amistad entra en la vida como el sol entra en los bosques, inundando las cosas de claridad y acariciante tibieza. Ricardo García es ahora un muchacho feliz. Su espíritu vaga libre en la tácita poesía de la vida. Ignora el adolescente que Platón, Leonardo y Whitman reflejaban en los claros cristales de sus almas amantes la luz que ahora lo inunda. Fin de cita. Si el lector no ignora las referencias a tres grandes personajes de la cultura gay, Platón, Leonardo y Walt Whitman, podrá descubrir en el autor José Urbano Escobar a un conocedor erudito del imaginario homosexual común de su tiempo. En el capítulo 8, el clímax del romance y de la trama culmina con la entrega sexual de los personajes. Teófilo le dice a su amado, cito: pero ahora vas a ver lo que es bueno. Pasaremos la noche los dos solitos en la choza. No tengas miedo, las tempestades no hacen nada. Sucede el encuentro sexual después de una tormenta en la sierra y el final de esta novela es trágico, pues la lucha armada obliga a la separación de los amantes y el desenlace cierra con el fusilamiento de Teófilo, a quien Ricardo, cito, dulcemente allá en el fondo de su corazón guarda un recuerdo intenso. Fin de cita. Pasarán varias décadas todavía para que una historia homosexual pueda tener un final feliz, pero la novela Vereda del Norte marca un parteaguas en la historia de la literatura mexicana, ya que por primera vez un autor homosexual se atreve a narrar el amor que hasta entonces no podía decir su nombre. La novela Vereda del Norte fue escrita en 1937 en Ciudad Juárez. Más de medio siglo después, se publicó en octubre de 2016 la novela Northern Lights bajo la editorial Abismos del autor juarense Ángel Valenzuela.
nacido en 1979. Una novela que la editorial española LGBT Dos Bigotes publicó el 26 de noviembre de 2018 con el título de Luces del Norte y que recientemente se ha llevado a escena una versión teatral de esta historia bajo la dirección de Robanda. Esta novela se trata de una road novel con ecos de la obra clásica On the Road de Jack Kerouac. Aquí el viaje desde El Paso, Texas, hasta el territorio de Alaska para ver las auroras boreales significa la transformación personal del narrador Andrés Bravo y su mejor amigo Demetrio Lontano, por quien se siente atraído. La estructura de la novela está constituida por capítulos intercalados. En los capítulos numerados, Andrés va narrando su despertar homoerótico y las peripecias del viaje con Demetrio Lontano, quien realiza el trayecto como pretexto antes de su boda con Marina. Los otros capítulos, aquellos que tienen títulos literarios, tienen una narración en segunda persona, donde Andrés Bravo interpela a la figura de Demetrio y va poniendo en cuestionamiento su amistad, que poco a poco se va transformando en atracción mutua y luego en pasión desbordada. El discurso del narrador pone en cuestionamiento los estereotipos de la masculinidad y de la homosexualidad y del propio deseo que él siente por Demetrio. En el caso de Andrés, la afirmación de su deseo será la posibilidad de un autoconocimiento que permitirá la consumación de este deseo. La percepción de la frontera norte está expresada en 3 momentos por Andrés Bravo. Y me voy a permitir citar estos 3 momentos donde aparece la idea que tiene el narrador sobre la frontera. Cito Andrés. Y entonces pienso que este viaje, la idea de cruzar los Estados Unidos para ser testigos de algo majestuoso, es un mero pretexto para escapar un rato, aclarar la cabeza y pensar qué sigue después de la universidad, después del matrimonio de Demetrio, porque esta frontera tan puteada por los gringos, por la maquila, el narco y por el mismo gobierno mexicano, todavía saca fuerzas de no sé dónde para regalarnos este espectáculo majestuoso. Así inicia el viaje en la novela y lo que anuncia el narrador va a ser el espectáculo majestuoso del deseo y del territorio que van navegando los 2 amigos desde El Paso, Texas, hasta Alaska. Atraviesan la frontera con Canadá. En otro momento, Andrés se cuestiona, cito, de modo que no hago otra cosa que repasar en mi mente todo lo que vivimos desde entonces, tratando de ubicar el point of no return. No logro encontrarlo. Llego a la conclusión de que esa línea la cruzamos aquella tarde en casa de sus padres, en Sunset Heights, en el estudio del señor Lontano. Aparece aquí la idea de la frontera como un espacio inicial y línea que se transgrede, un punto de no retorno que va a llevar a los 2 amigos a una transformación personal de cada quien. En el caso de la frontera, de nuevo aparece en otro momento una idea de la frontera que está muy vinculada con esta cuestión del muro fronterizo y de la pretensión
fascista del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera. Y Andrés Bravo recuerda, ya cuando está en el desencanto amoroso, no ha podido provocar una afirmación amorosa por parte de Demetrio. Cito este pasaje de Andrés. Cuando era niño y había día de campo, solía quedarme horas sentado frente al río Bravo, viéndolo sucederse siempre, mientras mis primos jugaban a las escondidas. Me maravillaba la idea de que nunca fuera el mismo río. Cada vez que lo visitara o que metiera los pies en la orilla, sus aguas eran nuevas. Ahora el río está muy seco, rara vez hay corriente. En su lugar hay un triste canal de concreto que sirve de trinchera a los mojados que huyen de la migra. Qué antinaturales son las fronteras, las físicas y las metafóricas. Me parecen horribles, obscenas, un atentado contra la humanidad. Siempre he rechazado la idea de la patria, sentir orgullo por un pedazo de tierra en el que naciste por puro accidente. Pienso que uno mismo construye su patria. Tal vez parezca ingenuo, pero yo creí que eso hacíamos Demetrio y yo, que construíamos juntos. No sé bien qué, pero este viaje, de algún modo, parecía levantar los cimientos de algo. Y esa promesa de construcción se derrumba al final de la novela. Como podrán observar, la construcción narrativa es completamente disímbola entre ambas obras. Estamos hablando de una novela escrita en 1937 en Ciudad Juárez, con todavía una estética romántica y clásica, con referencias al clasicismo griego. Por otro lado, en el caso de Ángel Valenzuela, otro autor juarense, hay un pleno dominio de estrategias narrativas con ecos de la cinematografía, de la música y de los propios textos literarios. Está resonando Jack Kerouac y hay referencias a Federico García Lorca. Es muy interesante pensar que Juárez ha dado estas dos obras en donde el deseo está latente y la frontera se va construyendo como un espacio para el deseo y para la imaginación. Debido al tiempo, no me va a ser posible comentar otras novelas y otros libros de poemas y de cuentos, pero quiero mencionarlos como una sinopsis y quizá abrir la posibilidad de un diálogo con las personas que amablemente han seguido la transmisión por Facebook Live. Y si hay algún comentario o duda, quizás podamos dejarlo al final. Empiezo esta mención de obras con una novela que ganó el Premio Binacional de Novela Joven, Frontera de Palabras, Border of Words 2009, de Carlos Reyes Ávila, Travesti, que es una novela potente sobre la sociabilidad y el mundo de la prostitución travesti en la ciudad de Torreón. El narrador va construyendo de una manera potente personajes literarios y va hablando de estas travestis y vestidas y de los lugares que ellas recorren y visitan en la ciudad de Torreón, entre ellos el Gallo de Oro. Por este mapa citadino de Torreón, en donde las vestidas tienen su territorio de acción, la novela recuerda un poco la misma obra de El vampiro de la colonia Roma.
de Luis Zapata, en donde el mapa de la ciudad es el espacio en donde se puede adquirir y disfrutar la ciudadanía individual en libertad. También quiero mencionar a un potente poeta tamaulipeco, Luis Aguilar, que tiene dos poemas homoeróticos publicados por mm, los fondos editoriales del norte del país. Uno de ellos son Los cuerpos imprevistos y otro es He decidido casarme cuando acabe la guerra. Este título, además, muy elocuente, está también haciendo una expresión de la guerra del narcotráfico que ha golpeado tanto el norte del país, que lo sigue golpeando y lacerando. Y en estos poemas es posible para Luis Aguilar enamorarse de esos guerreros de los que anhela en constante deseo. Está otra novela, 41 Closets, de Heriberto Yepes, este autor de Tijuana, cuyo título 41 Closets está haciendo una referencia obligada al número, la cifra de la homosexualidad en México, referida al baile de los 41 maricones. Este episodio nacional que Carlos Monsiváis se encargó de hacer su crónica y su análisis, y que su primera novela, Los 41, novela crítico-social, publicada en el año de 1906, pocos años después de que ocurrió esta redada del baile de los 41 en el año de 1901, construyó el imaginario homosexual en la opinión pública mexicana, en la prensa mexicana, pero también en la literatura. En el caso del baile de los 41, está esta primera novela con una representación estigmatizante y homofóbica, y luego hay otra novela, 41, o El muchacho que soñaba en fantasmas, de Paolo Po, publicada en 1964, en donde también el deseo homosexual circula en la ciudad. Y en el caso de 41 Closets de Heriberto Yepes, se trata de una novela fronteriza con ecos al literarios de La muerte en Venecia de Thomas Mann, y en donde el narrador es un profesor de literatura que se enamora de otros muchachos, estudiantes suyos. Es una novela fragmentaria, quizás no es el mejor trabajo de Yepes, pero es interesante pensar cómo la cifra de los 41 se repite ya en el siglo XX en esta novela, y en otro libro del autor colimense Rogelio Guedea, titulada simplemente 41. Ahora quiero mencionar otra novela, El Uranista, de Luis Panini, un autor regiomontano. Este autor en esta novela imagina también este deseo entre un viejo ilustrador que se siente atraído por un muchacho, por un efebo. La novela El Uranista quizás sea una de las más transgresoras, porque está haciendo patente este deseo que José Urbano Escobar en su novela de Vereda del Norte hacía los guiños literarios con las referencias griegas. Hay otro libro de cuentos de Luis Panini, Mala Fe, en donde además hay una minificción en donde el fetiche del protagonista por los vellos públicos nos muestra a Luis Panini como un autor que busca la transgresión y la provocación como parte
de su proyecto literario. También quiero mencionar a una poeta de Hermosillo, Sonora, Olivia Félix. Es una poeta lesbiana que tiene 2 poemarios, Dunas y La humedad del desierto, en donde el cuerpo y el deseo lésbico se van construyendo con la imagen del desierto y el calor de Hermosillo. Las intensidades del deseo van aumentando en los poemas de Olivia Félix. Y ya que estamos en los territorios de la poesía, hay otro poeta de Hermosillo, Sonora, muy potente, Abigail Bojorquez, con su poemario Poesía, que es el primer libro que se escribe sobre la pandemia del SIDA. El libro de Abigail ganó el premio de poesía convocado por la Organización Panamericana de la Salud. Y este libro de poesía es también un memorial de los amigos que murieron por la enfermedad y que Abigail Bojorquez les entrega a través de los versos una memoria intensa en este libro. Hay un poeta mucho más joven, Oscar David López, un poeta de Monterrey que en el libro Kits de Cuarzo, que es una antología de su poesía, hace un homenaje al propio Abigail Bojorquez, probablemente el mejor poeta del norte y, por supuesto, uno de los grandes poetas del siglo XX. Este poema de Oscar David López se titula simplemente Abigail Bojorquez, relectura de poesía. Y me voy a permitir leer unos breves estrofas de este poema. Sobre el pan, el resto del enamorado. Plata sobre gelatina ya anticuada para el látex. O el pixel que no te recuperan. La voz, el tono, la hoz, el domo. Donde la misa de los hombres acaricia la dentadura del que inicia. Es un homenaje emocionado de este joven poeta al poeta mayor del norte. Y hay otros libros de Oscar David en donde también está el guiño a Abigail Bojorquez. Me refiero a Perro Semihundido, un poemario publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hay un libro de poesía más de vanguardia, más conceptual, Mapping, en donde la idea de mapear la frontera en un contexto de violencia también está explorada por Oscar David. Además, quiero mencionar a otro autor de Torreón, Wenceslao Bruciaga, que es probablemente uno de nuestros cronistas jóvenes homosexuales y provocadores más interesantes y siempre con un ánimo punk de escandalizar a los lectores y sacarlos de la comodidad. Su primer libro de cuentos, Tu lagunero no vuelve más, publicado por la editorial Mo en 1999, tiene un cuento titulado AZT, en donde tiene un sugerente representación del virus del VIH y de una erotización del virus del VIH, lo cual lo hace un cuento muy provocador y en contra de lo políticamente correcto. También está su libro Funerales de Hombres Raros, publicado por la editorial Jus y recientemente la misma editorial Mo ha publicado su novela Jukebox, en donde está este ligue
entre hombres en la Ciudad de México. En, en Monterrey, además, tenemos a otra autora muy fascinante, me refiero a Criseida Santos Guevara, con su novela La Reinita Pop no ha muerto, que ganó el Premio Literal de Novela 2013, publicado por la editorial Literal Publishing. Es una novela lésbica que juega con la hibridez de los géneros musicales, va de la cumbia, pasa por el rock, llega al pop y regresa al bolero para narrar en tono de parodia la figura lésbica potente de la reinita pop, que tiene un show de televisión y que es una provocadora de la narradora. Todo esta pasión lésbica sucede en tono de ironía y de parodia en el espacio de Monterrey, de la Sultana del Norte. Y por último, quiero cerrar este ciclo, este breve recorrido de literatura LGBT con una novela en plan de thriller, se titula Obra Negra, del autor chihuahuense Alfredo Espinosa, en donde un crimen de odio va a mostrar el lado siniestro y más violento de la frontera y de los ominosos crímenes de odio que todavía tristemente siguen ocurriendo en las latitudes de este país. Espero no haber abrumado a las personas que han seguido la transmisión con este breve recorrido de lecturas y quise centrarme en las dos obras de los autores juarenses José Urbano Escobar y Ángel Valenzuela, un poco para rastrear las impresiones en los lectores de Ciudad Juárez. Le agradezco a Cristian Diego la posibilidad de esta plática con el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Gracias. Gracias, Ernesto. Pues creo que pasamos ahora a comentarios de nuestro público. Tienes bastantes saludos. Encontramos aquí a Berta de la Maza, que los acompañamos desde Sonora. Saludos, Berta. Gracias por acompañarnos. Andrés Juárez, buenísimo. Acá en Juárez te escuchamos, querido Neto. Rodolfo, con varios comentarios al respecto a los libros que nos estás platicando. Uno mismo construye su patria, nos comenta Fernando Montenegro Torres. Y la cita que es maravillosa, el romanticismo de principios del siglo XIX. Gracias por tu estudio de la novela de género, nos comenta Adriana Candia. Qué análisis tan iluminador, Fernando Montenegro. Ángel Valenzuela nos está escuchando. Saludo a Ángel, hasta allá, Ciudad de México. Gracias por compartir este análisis, Fernando Montenegro. Excelente, José Manuel García. Saludos al gran amigo de parte de Russell Manso. 1906, creo que comentaban acerca de la fecha que nos habías comentado, que era 1901 o 1906, no sé cuál de las dos sea la correcta. De hecho, sobre la fecha, en el caso del baile de los 41, sucede el baile el 17 de noviembre de 1901, es la redada por parte de la policía de Porfirio Díaz, y la leyenda comenta que eran 42 asistentes al baile y que el bailarín 42 era ni más ni menos que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Esta leyenda urbana que nunca se ha comprobado, pero que fue una potente imagen que queda en el imaginario colectivo, va a estar retomada en la novela del profesor
en la novela de los 41, firmada bajo el seudónimo de Eduardo A. Castrejón. Y el autor, Eduardo Castrejón, construye y ficcionaliza el personaje de Ignacio Latorrimier en el personaje de Pedro Marroquín. Esta novela se publica en 1906, es decir, 5 años después del escándalo y el gran revuelo que causó en la prensa y que tuvo gran impacto por los grabados de Posada. Esas son un poco las referencias históricas. Perfecto. También Adriana te lanza una pregunta aquí, tal vez ya has visto la película del baile de los 41, a ella le gustaría saber tu opinión sobre esta, si fuera posible. Eh, eh, en el caso del baile de los 41, me toca ser un poco imparcial y me declaro imparcial y poco objetivo porque en la producción de la película participaron amigos muy entrañables. Uno de ellos es uno de los bailarines de, de la noche de los 41, es el actor Carlos, por quien siento un cariño entrañable, y otro amigo muy cercano, Luis de Pablo Hameken, fue el asesor histórico que el director David Pablos consultó para la recreación histórica de la película. Y de nuevo, la amistad me impide ser objetivo y crítico. Ha habido críticas en los medios de comunicación, en la prensa, muy puntuales sobre el, lagunas históricas e incluso situaciones anacrónicas o inconsistencias históricas reflejadas en la película. Yo quiero solo comentar algo que me parece que es una ausencia en la película y que pudo haber quizá sido explorada y que evidentemente prefirieron los productores de la película y el director no explorar ese camino para evitar un escándalo mayúsculo y quizás intentos de censura que en el presente ya son inaceptables, pero que quizás esos resortes de la censura pudieron haber influido. En el caso de la ficción y de la literatura mexicana, la figura de Ignacio Latorre y Mier causa una fascinación en autores mexicanos como Pedro Ángel Palú, que en su novela histórica Zapata construye un encuentro homoerótico entre el general Zapata e Ignacio de la Torre. Esto es posible por la libertad creativa y los territorios de la ficción. Y lo cual evidentemente no significa que haya certeza histórica y por supuesto que no la hay. Es simplemente el imaginario y la libertad creativa. Estos territorios que la literatura y escritores como Pedro Ángel Palou o José Luis Basulto Ortega o Silvia Cuesi han explorado entre el deseo de estos personajes históricos. En la película del baile de los 41 ni siquiera se sugiere ninguna referencia al general Zapata porque el director David Pablos fue consciente que la figura histórica de Zapata todavía tiene un peso político y en una dimensión cultural a nivel nacional que es difícil explorar en la pantalla grande. A mí me hubiera gustado que se explorara ese territorio, pero me queda claro que en esos caminos de la ficción y de la cinematografía, la literatura tiene quizás la capacidad de romper con la censura
porque su campo de alcance es más limitado. Los lectores son más reducidos y por lo tanto un libro difícilmente en el presente puede escandalizar. En el caso de la novela del vampiro de la colonia Roma, vaya que hubo un escándalo, pero de aquella novela han pasado 40 años y en el presente difícilmente una obra consigue incomodar y provocar esta situación de una conversación a nivel nacional. Que en el caso de las películas, sí, por su impacto y su dimensión internacional, claro que tienen ese alcance y por ello en la producción del Baile de los 41 no se metieron en Honduras. A mí que me gustan las provocaciones, me hubiera gustado que se explorara eso. Me imagino, si hubiera sido una parte bastante fuerte, como nos comentas. Continuando con los comentarios, Berta de la Maza nos vuelve a comentar: Ernesto, gracias por el viaje a través de las letras gays norteñas. Me quedo con ganas de conocer a más norteños. Bravo, de parte de Adriana también. Saludos desde Washington. Desde Guerrero, Alberto Tello. Germán Payares nos comenta: Ernesto, ¿conoces o podrías comentarnos algo sobre autores mexicoamericanos que hablen sobre la frontera? Sí, qué buena pregunta de Germán Payares. Hay una autora mexicoamericana que no quise incluir porque estaba pensando en este lado de la línea fronteriza, pero la menciono ahora con el comentario de Germán Payares. Es Ana Castillo, una catedrática y poeta chicana, que tiene esta novela, Las cartas de Miscahuala, en la colección Paso del Norte de Conaculta, y es una novela en donde la amistad entre dos amigas está expresada en algunos momentos en una suerte de deseo lésbico, quizá todavía rastreado apenas entre líneas, pero en esta novela epistolar, entre carta y carta, se va descubriendo este deseo. Es una de las autoras mexicoamericanas que podría mencionar y bueno, hay teóricas lesbianas de mucha trayectoria como Gloria Anzaldúa, que es una de las grandes teóricas feministas, por mencionar algunas mujeres lesbianas. Perfecto. Urani nos comenta que una pregunta muy acertada: para que una obra sea considerada parte de la literatura LGBT, ¿qué tan importante es el perfil biográfico del autor o autora? Me refiero a que si un escritor heterosexual puede escribir una obra homosexual, ¿cuáles serían? Sí, es una buenísima pregunta. En el caso de los autores que he mencionado, algunos de ellos son parte de la comunidad LGBT, pero no todos se adscriben en esa comunidad. Estoy pensando, por ejemplo, en una autora heterosexual de Hermosillo, Evelina Gil, que en su novela Hombres Necios, eh, em, en donde hay una narración de una mujer guerrillera en el contexto del movimiento de 67, el movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora, que derrocó al rector de la Universidad Sonorense. Eh, Eve Gil, en esta novela que ganó el concurso de libros sonorense en 1993, construye escenas de una fiesta gay y tiene la capacidad de recrear la fiesta marita con todas sus intensidades y Eve es una feliz narradora heterosexual en el caso de la literatura LGBT, lo que importa es la perspectiva desde la que se está narrando y la literatura LGBT
narra las experiencias de las personas no heterosexuales. Esa es una clave de lectura que nos puede servir para un poco salir de la idea de que de la orientación sexual de los autores y de los escritores. Eso últimamente importa poco o importa mucho, pero lo que sí es importante en las obras es qué experiencias y desde qué perspectiva se están contando. He mencionado la sexualidad del profesor Escobar porque es una figura fascinante y que la historiografía LGBT todavía tiene muy invisibilizada, pero que creo que eh, por, por su trayectoria en el magisterio y por su dimensión intelectual y su novela Vereda del Norte, merece un lugar como parte de los escritores homosexuales de principio del siglo XX. Por eso quise hablar de él, pero la literatura LGBT más bien lo que importa en estas obras es la experiencia de las personas no heterosexuales que la pueden imaginar eh, escritores de la comunidad LGBT o que no pertenecen a ella. Sí, algo platicamos también el miércoles pasado con Ivonne respecto a esto, ¿no? De cómo estas transformaciones se pueden llevar a cabo hasta en la literatura, ¿no? El solo hecho de leer te convierte, ¿no? En otro personaje que puede ser hombre y mujer y eso es un poder que nace a partir de la lectura, ¿no? Esa transformación. Tenemos ahí otros comentarios. Todas las obras que presenta son un acervo muy interesante en el contexto de la frontera. Gracias, Ernesto. Un acervo enorme, como dice, qué bien que se recoja toda esta literatura fascinante con esta capacidad de relacionar los contextos y los textos. Muchísimas gracias. Gracias por tus respuestas. Luis Olaf, súper interesante toda la información que nos proporcionan. Voy a buscar la obra de Eve. Me parece muy importante lo que Ernesto menciona sobre la perspectiva dentro de la literatura. Ángel Valenzuela, gracias al museo, gracias a ti Ángel por abrir estos espacios. Quisiera reconocer también que fue el lugar donde inicié mi carrera en las letras, en el taller con el maestro José Manuel García, también el lugar donde se presentó la novela. Muchas gracias Ángel, un abrazo fuerte. Y pues creo que con estos comentarios, con la despedida de Ángel, podemos cerrar esta charla. Ernesto, ha sido un placer que nos platiques un poquito acerca de todas estas obras. No sé si también podamos tener una oportunidad también en los comentarios, en caso dado de que puedas también ahí dejar ahí un pequeño listado más de lo que ya habíamos pactado para esta charla y que la gente pueda también tener acceso a estas escritos, ¿no? Estas lecturas tan interesantes y tan importantes en la perspectiva de la visibilidad norteña. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte y mandarte un abrazo enorme y esperemos que pronto puedas estar acá en la ciudad, ya en forma presencial, invitado en alguna de nuestras ferias de libro. Y pues bueno, te mando un abrazo y pues gracias al público. No sé si quieras dejar otro comentario para el público de Juárez. Pues la gratitud con todas las personas de Ciudad Juárez, la ciudad de Juan Gabriel, donde se hizo Divo. Y en esta revisión, creo que Ángel Valenzuela, con Luces del Norte, forma parte de una nueva generación de autores jóvenes que están proponiendo una narrativa gay que está provocando un cambio en la historia mexicana, en la narrativa mexicana, y es sugerente imaginar lo que puede entregarnos Ángel en un futuro. Ojalá que vengan más historias, ojalá que además esta pléyade de autores que he mencionado hayan despertado el interés del público en la frontera y acá en el centro, en cualquier latitud. Eh, y pues la gratitud con el Museo de Arte de Ciudad Juárez, contigo, Cristian Diego, con Jorge Scobel,
con Ángel Valenzuela, con el equipo del museo y con las personas que siguieron la transmisión esta tarde. Con gusto en el video comparto la lista de las obras que he mencionado para que se puedan ir mapeando y rastreando estas invitaciones a la lectura. Gracias, Ernesto. Y pues bueno, les recuerdo, mañana tenemos otra reunión aquí a las 6 de la tarde con los artistas Andrés Payán y José Villalobos. Y entonces los esperamos mañana para tener esta charla con los artistas. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Gobierno de México.